Hola, buenas tardes, profesora y compañeras. Bueno, a continuación vamos a exponer con Gisela Lobos, mi compañera, el póster científico que realizamos. Utilizamos la aplicación de Padlet porque ya la conocíamos del año pasado, así que bueno, nos resultó más cómodo. Usamos el formato de línea de tiempo para una mejor organización, ya que cada componente que tiene que tener el póster necesita, o sea, tiene un orden específico. Entonces, para que quede más organizado, utilizamos ese formato. Comenzamos por poner el logo del instituto. Bueno, el título: Proyecto de Investigación Escolar Caracoles y Babosas. Bueno, las alumnas, la profesora y el nombre de la cátedra. Bueno, después continuamos por la parte de resumen, en donde planteamos que era un trabajo de investigación que surge a partir de la EEP y, y que bueno, tiene como importancia la experiencia directa, la curiosidad de la experiencia directa. Se realizó por el ciclo de indagación, que como sabemos tiene tres partes fundamentales: la pregunta, la fase de acción y la reflexión. Bueno, después continuamos por el segundo componente, que es la situación problemática y la pregunta investigable, que esto surgió, bueno, después de pensar en varias preguntas investigables con mi compañera, y bueno, y mandarle mails a la profe y no salía. Entonces, bueno, después de creo que un cuarto intento, tercero o cuarto, bueno, estuvo bien. Y la situación problemática nos surgió de nosotras mismas, que fuimos charlando. Eh, Dice: dos amigas conversan entre sí en el patio sobre la parcela seleccionada. La parcela seleccionada es una parcela en donde se encuentra una planta de higos y bueno, también observamos caracoles y babosas, eh, principalmente. Dos amigas conversan entre sí y una de ellas mira la planta de higos y dice que hay más babosas cerca de la base de la planta porque necesitan de la humedad. Y la otra dice, en cambio, que hay más babosas en la parte superior porque allí están las hojas, que es su alimento. Entonces, ¿cuál de las dos tendrá razón? Para responder a esto, pasamos al siguiente componente, que es la fase de acción, que lo dividimos acá en el póster científico en tres partes. Una parte sería el día 1 de observación, registro fotográfico y medición de variables con aplicaciones. El segundo día lo mismo, solamente que bueno, distinto día, distinta temperatura. Y la tercera parte de la fase de acción fue consultar bibliografía. En la primera parte nosotras observamos directamente la planta de higos de día, y había humedad, pero no tanta. Había humedad en el ambiente 67%, y observamos que en la foto del póster está las hojas comidas por las babosas. Después, en la segunda parte de la fase de acción, sacamos foto a otro día diferente. Elegimos una noche que estaba continuamente lloviendo, había más humedad todavía, y observamos babosas en el suelo, varias babosas chiquitas, y ahí está la foto. Y la humedad en el ambiente era mayor, 80%. Ahí podemos observar, bueno, las babosas, y después, como tercera parte, consultamos bibliografía. Y bueno, a partir de estas observaciones y de la bibliografía llegamos a la conclusión de que las dos amigas tienen razón, ya que las babosas necesitan de la humedad, porque si no hay humedad no pueden producir moco y por lo tanto no se pueden desplazar. De hecho, en épocas secas lo que hacen las babosas es quedarse en el suelo hasta que vuelven los periodos de lluvia. Y a su vez también necesitan de las hojas para sobrevivir, porque es su alimento. Así que bueno, eso pusimos en la conclusión y reflexión. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gisela Lobos, como bien dijo mi compañera Gisela. Conjuntamente realizamos este proyecto hermoso, que en un principio no fue tan hermoso, debo decir. En mí particularmente me resultó, no sé si complejo decir es la palabra en sí, me enojó.
me enojó mucho, porque uno da por entendido que a veces es suficiente buscar información. Habíamos buscado mucha información sobre caracoles, sobre lombrices, sobre higos. También habíamos leído el EPP, habíamos leído mucho y creíamos que en un cerrar de ojos iba a salir la pregunta investigable. Y no fue así. Bastó con sentarnos en la segunda clase en sí, con Nancy Lucas, y exponer las 3 preguntas investigables, las cuales estaban mal, obviamente, porque ella nos había indicado, nos había dado unos ítems a seguir, cómo preguntar, cómo realizar esa pregunta investigable. Y nosotros ya de entrada empezamos mal. Empezamos con un qué, con un cómo. Pasó la primera clase, la segunda no salía, eran preguntas muy abarcativas, muy generales, no se enfocaban en un tema particular. Generales porque tocábamos especies, como que estábamos en la disyuntiva con mi compañera en caracoles o lombrices. ¿Qué variable? Queríamos tocar todos, como que era un lío, una ensalada. En el momento nos parecía lindo, pero cuando la leíamos al rato no se entendía, no se sabía qué queríamos, qué queríamos estudiar con esa pregunta investigable. Obviamente, la pregunta condecía con el pensamiento de uno. Nosotros estábamos perdidos, por así decirlo, estábamos perdidas, y la pregunta transmitía lo que estábamos nosotros, perdidas. Pasaron la tercera clase, pero en ese interín de esa semana nos juntamos con mi compañera, siempre había sido por videollamada, por razones de distancia. No sé si sabían, yo soy de La Uría, mi compañera es de Necochea, y la virtualidad facilita algunas cosas y otras las complejiza un poco y da por entendido ciertas cosas que en el momento de cuando nos juntamos no estaban muy claras. Yo entendí una cosa que ella me decía y ella entendió otra de mí. Bueno, cuando ella viene, nos acercamos, observando, sentadas bajo la planta de higo, surgió esa pregunta de que en un principio había surgido, en un principio, pero no tenía cuerpo, era una pregunta a ver, como esta, por ejemplo. Yo le decía, Gise, mirá que los caracoles están en la planta superior, siempre están en la planta superior. Y ella me decía, están abajo. Sucedía que yo salí tarde de trabajar, entonces tarde. Llegaba a mi casa 7:30. Y 7:30 los caracoles estaban abajo. Y al día siguiente decido ir bien temprano, alrededor de las 8:30, más o menos aproximadamente, y miro. Y no estábamos los caracoles en la planta abajo, en la base, lo que es la base de la planta de higos. Se encontraban en la base superior. Entonces le digo, Gise, ¿qué te parece si realizamos un MI? Realizamos un MI, charlando, yo le digo, ¿sabes que tenías razón, Gise? Es verdad. Y ella me dice, y la tuya también es verdad, tu idea también es verdad. Entonces ahí decidimos las dos conjuntamente realizar la pregunta investigable, armarla, darle el cuerpo que faltaba. Pero ¿cómo empezamos? No tenemos que empezar con cómo, no tenemos que empezar por qué. Y empiezo
armando como una historia, por así decirlo. Y empezó con 2 amigas. Al fin y al cabo, creo que el tiempo que creíamos que nos iba a llevar no nos llevó tanto. Fue poco. Resultó mucho más trabajo, creo, y organizar la información y acomodarla en el póster. Porque el póster tenía que tener cierto lineamiento, por así decirlo. Tenía que tener una organización, tenía que tener un contenido con un texto correspondiente y ciertos aspectos visuales. Creo, en mi ver, la mayoría los respetamos. Desde lo que es el contenido está muy claro, es suficiente. Podríamos haber agregado un poquito más, quizás, pero optamos por que quedara así, no agregar más, para no hacerlo tan extenso, porque si no, no hubiese sido un póster, hubiese sido otra cosa, un libro en sí, porque uno empieza a anexar imágenes, a anexar párrafos y se hace muy extenso. Creo que están bien claras las ideas principales, están bien marcadas. Tiene todo lo que tener el póster. Las ideas están claras, el contenido está claro, los textos están bien claros, las conclusiones son breves, están comprensibles, y la misma conclusión responde a los resultados mismos. Vuelvo a lo mismo. La conclusión es breve, podría haber estado más extensa, pero optamos por hacerla breve, porque nos dimos cuenta que íbamos agregando y es como que se iba haciendo extenso y quedaba muy cargado. Entonces, para mantener el equilibrio entre texto e imagen, decidimos realizar algunas modificaciones, es decir, reducir la imagen, hacer más breve el párrafo en cuanto a la conclusión, por ejemplo. Todo para que quede visualmente armonioso, digno de ver y de gustar, y que resulte atractivo también para leer. Porque realmente lo visual, primeramente atrae lo visual, después el contenido del mismo. Y si lo visual no es atractivo y sumado el contenido no está bien organizado y no es comprensible, no habremos llegado al producto final que planteamos en el principio.